Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, Carta a los Hebreos, capítulo 11 de Hebreos. Llegamos casi al final de esta carta, donde entra una tercera sección muy importante, que es la grandeza de Cristo. Es superior en todo, pero también es influencia en todo. Y siguiendo el contexto de lo que es el pacto, el nuevo pacto, que es el pacto de su sangre y que es el pacto perfecto, sacrificio perfecto, todo es perfecto. Entonces, veíamos el resultado de la regeneración la semana pasada, cómo Dios comienza una obra. Un día nos tomó, éramos como esa gema que viene con tierra, que está en bruto todavía, como ese diamante, como esa perla de gran precio, así nos compara el Señor. Y nos empezó en sus manos, nos tomó y nos empezó a dar forma, nos empezó a dar un valor intrínseco, nos empezó a hacer unas personas de lo vil que éramos, de lo menospreciados que éramos, nos hizo sus hijos y sigue con esa obra. Empezó una obra y dice su palabra que Él la va a terminar. No nos va a dejar así. Entonces hay una influencia poderosa de Cristo en su nuevo pacto. Pero comenzamos con un tema que es contundente, un tema que es sumamente importante para este pacto, que es la fe. Y el versículo clave está ahí en Hebreos 11:6, si lo quieren buscar. Este versículo es clave. Aquí Dios nos revela su intención, su voluntad y la forma en que nosotros nos podemos acercar a Dios. ¿Y qué dice ahí? Pero sin fe. ¿Sin qué? Sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si no es a través de la fe, nadie va a agradar a Dios. Si no es a través de creerle a Dios, nadie le va a agradar. La fe es necesaria en este pacto. Vamos a ver un poquito de lo que es la fe, pero quisiera seguir con el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando que a través de este nuevo pacto, de la sangre de Cristo, nos limpió, nos salvó, nos redimió, nos renovó, pero no solo eso, nos dio un sentido de pertenencia y nos dio una identidad. Y es a lo que quiero entrar hoy. Dios, en los diferentes tiempos, dice, Él habló de muchas maneras a través de los profetas. En otros tiempos, Dios es Dios. Y dice su palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Dios sigue siendo Él. Sigue siendo esa esencia. Sigue siendo ese Dios santo que demanda santidad. Pero vamos a entender esto. Cuando Dios llama a Abraham, a esa etapa se le llamó la etapa de los patriarcas. Y Dios solamente les dio un mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento? Hizo un pacto con Abraham. ¿Cuál fue ese pacto que hizo con Abraham? Tenía que distinguirse de todos los demás. Tenía que haber un sello distintivo en Abraham de todos los demás varones de la tierra. Porque Abraham había venido al conocimiento de Dios.
Y todo aquel que viene al conocimiento de Dios debe de tener un sello distintivo. Debe haber una diferencia a los demás. Por el simple hecho de Dios haberse revelado a ti. Dios le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Este es un sello distintivo para las naciones. Ellos van a ver esto y yo voy a ver esto en ti. Vas a circuncidar a todo varón que nazca en tu casa. Y no solo al varón que nazca, que sea tuyo, sino también a los siervos y a los extranjeros que vivan en tu casa. Tú los vas a circuncidar. Y este va a ser el pacto que vamos a hacer tú y yo por generaciones perpetuas. ¿En qué se va a distinguir este nuevo pueblo? ¿O en qué se va a distinguir el Dios con su siervo? En que es diferente. Había una señal física. Había una señal personal que los demás podían ver. ¿Cuál es el sello distintivo hoy en día? ¿Sigue habiendo circuncisión o no? Sí. Claro que sigue habiendo circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión que hay hoy? La del corazón. Hemos venido a ser circuncidados en Cristo del corazón. Porque del corazón salen los buenos deseos y los malos deseos. Del corazón dice que está el poder de la vida. Claro, cuando es confesada en Dios. El corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces Dios en este pacto nos llega nuevamente a la perfección. Un pacto perfecto. Donde el sello distintivo está en mi conducta. Ese es el sello que me hace diferente a los demás. ¿Qué me hace diferente a los demás? Mi conducta. Abraham era la circuncisión física. Eso lo hacía diferente a los demás. Distintivamente estoy hablando. Pero a nosotros, a los judíos, los hacía diferentes también la ley y la circuncisión. Dios le dijo a su pueblo, ustedes tienen que ser un pueblo que se distinga de los demás. Y tendrán que seguir este pacto. Después hace ese pacto, el pacto del Sinaí, con el pueblo de Israel. Dice, esta ley, si ustedes cumplen esta ley, los hará diferentes. Está tratando ahora con el pueblo de Israel, como nación, como pueblo. Y les dice, ustedes seguirán esta ley. Las escribirás en tu corazón. Se las enseñarás a tus hijos, se las repetirás en el campo, en la tierra, donde quiera que estés. Ellos tendrán que escuchar este pacto. Porque esto los va a hacer diferentes a los demás. Pero hay algo que siempre honró a Dios. En los patriarcas, los profetas, y en nosotros. Y es la fe. Porque sin fe, ¿qué distinguió a Abraham? ¿Qué fue lo que lo hizo diferente? Es obvio que había hecho un pacto con Dios de circuncisión, pero Dios, por lo menos eso es lo que espera Dios de nosotros, obediencia. Pero ¿qué lo hizo diferente? ¿Qué lo hizo diferente? Su fe. Y la fe es necesaria para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo que el evangelio es por fe y para fe. Pero antes, el apóstol Pablo hace una distinción.
y nos habla y nos dice que a través de la ley nadie será justificado. Ningún hombre. A través de la ley nadie será justificado, sino a través de la fe en el Hijo de Dios. Y vemos aquí la dinámica de la fe. Comenzando el versículo 1 del 11. El versículo clave es el 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca debe creer que Dios es, que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Si no hay fe, no hay forma de agradar a Dios. Entonces nos enseña qué es la fe. Y nos dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza también se traduce como una sustancia. Las Biblias más antiguas, cuando yo conocí de Cristo, yo tuve una versión antigua de la Biblia y decía sustancia. ¿Por qué sustancia? Dice que es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y vemos algo interesante en la vida de Abraham. Primeramente vamos a definir esto. ¿Qué es la certeza? La sustancia. Científicamente, para poder conocer una sustancia, se tiene que observar o se tiene que llegar al punto de definición de qué es y para qué es y por qué es. Esa es una sustancia que va a ser analizada. Pero una vez que la conoces, una vez que sabes qué es, eso determina lo que viene adelante. Es la convicción. Cuando tú conoces y entiendes, determina lo que viene. Certeza es conocer. Nadie puede seguir a un Dios que no conoce. Nadie puede honrar a un Dios que no conoce. Nadie puede saber qué viene después de no haber recibido una instrucción de un Dios que no conoces. Y de aquí es donde podemos ver cómo este capítulo 11, muchos lo llaman el capítulo de los héroes de la fe. Cómo estos hombres pudieron honrar a Dios con sus vidas creyéndole a Él. La mujer de flujo de sangre tenía más de 12 años. Ya había ido con todos los mejores doctores que había en su tiempo. Había gastado toda su fortuna. No tenía nada. Pero una vez oyó hablar de Cristo. Y fue y analizó quién era Cristo. Y una vez que entendió quién era Él, entró una convicción. Y la convicción lo llevó a una certeza. Y esa certeza, ¿qué le llevó? A entender. Tan solo con tocar su manto seré sana. No está aquí como un héroe de la fe, pero ejerció esa fe dinámica. Pero sí hay ejemplos que vamos a ver. Solamente para comprender esto. Quiero que quede bien establecido esto. La circuncisión solamente era el resultado de nuestra conducta, es el resultado de. ¿Qué nos llevó a mi conducta? ¿Qué me llevó a ser diferente? ¿Qué me llevó a que la gente vea en mí algo que no hay en otros? ¿O eso es lo que debe haber? La gente debe de ver en mí algo diferente. Porque si no, no conozco a Dios. Porque el que dice que le conoce debe andar
¿Cómo? Como él anduvo. Como él anduvo. Entonces, es importante comprender la dinámica de la fe. Dios nos dio una medida de fe. Una vez que hemos venido al conocimiento de Cristo, nos da una medida de fe y también nos da beber de su espíritu. Hay un ejemplo hermoso de lo que es la dinámica de la fe. Cuando Jesús va con la mujer samaritana, quizás ya he hablado de esto antes, pero tiene que ver con esto. Comienza a haber un diálogo entre ella y él. La mujer había tenido, ¿cuántos maridos? Había tenido más de un marido. Y con el que estaba, no era su marido. Y hay este diálogo y ella, al entender, lo importante aquí es la pregunta de ella. ¿Por qué ustedes o por qué los judíos adoran en Jerusalén? ¿Y qué le dijo Jesús? Llegará el día en que no solamente en Jerusalén se adorará, sino en todos lados. Aquí la situación es que Jesús habla y dice que busca adoradores. ¿Que le adoren en qué? ¿Por qué? Porque de tales adoradores busca el Padre. Pero cuando está ese diálogo, yo les hacía una pregunta hace tiempo. ¿Qué nos hace ser verdaderos adoradores? ¿Qué es lo que nos hace ser verdaderos adoradores? En espíritu y en verdad. ¿Qué nos hace ser un adorador? ¿Qué es lo que me hace verdaderamente poder entender qué es alabanza? ¿Qué es adoración a Dios? ¿Qué es? Ella le dice, Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Pero nosotros adoramos lo que sabemos. Nos está dando una pauta, nos está abriendo el entendimiento para que comprendamos cómo es que llegamos a honrar a Dios. Alguien que conoce a Dios, alguien que sabe qué quiere Dios, se va a mover en torno a lo que Dios dice y lo que Dios es. ¿Sí o no? De eso estaba hablando Cristo. De eso estaba hablando Jesús. Para ser un verdadero adorador, tienes que conocer a Dios. Esa es la característica principal del verdadero adorador, conocer a Dios. Porque si no lo conoces, no sabes ni entiendes lo que vas a hacer. Pero cuando tú conoces a Dios y sabes quién es Él y sabes lo que puede hacer, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a esperar lo que Él es. Y lo que Él es te va a hacer que tú camines en torno a Él. En torno a lo que Él es. Hay un ejemplo y muchos ejemplos aquí muy hermosos. Pero a mí me gusta uno en particular. Dice, por la fe, Abraham ofreció a su primogénito. ¿Por la qué? Por la fe. Un día Dios le habló muy de mañana y le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Dice que se levantó muy de mañana. Se levantó. No se quedó a lamentarse. No le reprochó a Dios. No le dijo, ¿cómo es que tú me has dado una promesa? Y ahora me quieres quitar esa promesa. No altercó con Dios. No tuvo una interacción de enojo con Dios. Simplemente se levantó. ¿Qué lo hizo levantar? Cuando va con el muchacho, dice que cuando iba con Isaac, se fue con un siervo. Y le dijo a su siervo, tú aquí espérate. Y dice, iré con el muchacho, iremos a adorar y... ¿qué? Y regresaremos.
¿Qué es? Certeza. Fe. Es fe. Desde el principio ya entendía. Dice, vamos a ir a adorar y vamos a regresar. El hombre no sabía que Dios le estaba pidiendo a su hijo en sacrificio. Pero Abraham entendía que iba a ir y iba a regresar. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía entender esto? ¿Qué lo hacía poder confiar en Dios de esa manera? ¿Sabes qué lo hacía pensar y qué lo hacía actuar de esa manera? Que conocía a Dios. Él sabía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él hará. Cuando nosotros caminamos en ese entorno en que nosotros entendemos y conocemos quién es Dios, tendremos la convicción de lo que hacemos. Sabremos que no estamos perdiendo el tiempo. Sabremos que estamos haciendo algo que va a redituar. Porque estamos honrando a Dios. Ese es un verdadero adorador. Aquel que honra a Dios con obediencia, entendiendo quién es Él y moviéndote en torno a lo que Dios es. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios es justo. Y lo repito una y otra vez, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué debe haber un temor reverente delante de Dios? ¿Sabes por qué Daniel tenía un temor reverente delante de Dios? Porque sabía que Dios era justo. ¿Por qué se sostuvieron como mirando al invisible? Porque sabían que fiel es el que lo había prometido. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Aquí están las dos funciones, o aquí está esta dinámica de la fe. En primer lugar, sal. La palabra salir es, tengo que analizar a qué me está llamando Dios, qué es lo que quiere Dios. Y para poder entender a Dios, tengo que buscar a Dios. Cuando tú no eres movido ni desafiado, nos quedamos en una vida sin fruto. Pero cuando eres desafiado a hacer algo, tienes que buscar a Dios para conocer qué es lo que quieres, qué es lo que vas a hacer. Y aquí es cuando nos movemos en convicción. Una vez que Dios te dice qué hay que hacer, entonces comienzas a caminar en torno a esto. Eso es la fe. Si nosotros no nos preocupamos por conocer a Dios, no vamos a ser jamás verdaderos adoradores. Así levantemos nuestras manos y cantemos el canto más hermoso. Lo que honra a Dios es lo que hacemos cuando nos movemos en torno a lo que Él es. Cuando este varón estaba ahí con su hijo, caminaron y comenzaron a hacer un altar. Ahí estaba el chamaco de 13, 12 años cargando piedras con su papá. Y le dice el joven, ya está el altar, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito que va a ser consagrado o que va a ser sacrificado? ¿Y qué le contestó Abraham? Ay, hijo, pues fíjate que eres tú. Ahorita te voy a acostar aquí arriba y te voy a matar. ¿Qué le dijo? Dios proveerá. Dios proveerá. Vaciló. Fue a hacer las cosas de una manera superficial. Hasta el último momento estuvo altercando con Dios. No. Le dijo, Dios proveerá. De esta manera conocemos. De esta manera entendemos y honramos a Dios. Y es a través de la fe que nosotros podemos agradar a Dios. No es a través de lo que tú haces.
Me refiero, si es la manera en que quieres acercarte a Dios, haciendo tus mejores obras, no es así. Es a través de honrarlo, moviéndote en lo que Él es. Hubo dos tragedias muy fuertes en Israel, y la primera fue en los tiempos de los hijos de Elí. Cuando empieza el capítulo 2, dice que de Samuel que no había visión con frecuencia, ni Dios hablaba con frecuencia, porque los hijos de Elí eran perversos, eran malos. No había visión, el pueblo estaba errante, el pueblo no tenía algo por qué vivir o algo que hacer, porque no había quien pudiese estar delante de Dios. Y cuando Dios está describiendo a los hijos de Elí, les dice: estos jóvenes menosprecian mis sacrificios, menosprecian mis ofrendas, pero lo peor de todo es que no me conocen. Y cuando habla de conocer, no es que tengas un concepto de Dios solamente, sino conocer es que te adentres, que busques. Señor, después de conocerte, ¿qué viene? Ellos no lo conocían. Y en Oseas se estaba viviendo un tiempo similar. Mi pueblo pereció, ¿por qué? ¿Por qué pereció su pueblo? ¿De quién era el conocimiento? ¿O de quién debería de ser el conocimiento? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, ¿qué? Mi conocimiento, yo también te he desechado del sacerdocio. ¿A quién le estaba hablando? A los sacerdotes una vez más. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? No tenían conocimiento. ¿Cómo vamos a enseñar algo que no conocemos? ¿O cómo vamos a expresar algo que no hemos vivido? Esto era lo que Dios estaba demandando de ellos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Su corazón está lejos de mí. No hay conocimiento de Dios. Hay otro ejemplo muy hermoso. Dice que por la fe, Rahab. ¿Quién era Rahab? Todos la recordamos por su oficio que ejerció antes, ¿verdad? Rahab, la cananita, la ramera. ¿Qué hacía Rahab? Se prostituía. ¿Era de dónde? Era de Jericó. Dios había hecho cruzar al pueblo de Israel el Jordán en tierra seca. Pasaron el Jordán, iban directamente hacia Canaán. ¿Cuál era qué era lo que iban a hacer ellos en Canaán? ¿Iban a ir a vacacionar? No, dice la palabra que Dios les había dado una tierra por heredad. Dios les había dicho que les iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Ustedes van a vivir en esa tierra que yo les voy a dar por heredad. ¿Cuál era el motivo? Está haciendo calor, yo tengo calor. Dios les prometió, les voy a dar esa tierra. Antes de esto hubo un intento fallido del pueblo de Israel por entrar a la tierra de Canaán. ¿Cuál fue el problema? Dios le dijo a Moisés: levanta 12 príncipes, uno
de cada tribu y mándalos como espías. Mándalos a que inspeccionen la tierra, que vean si es tierra fértil, si es tierra hermosa. Y fueron estos varones. Dios ya les había dicho que era una tierra donde fluían leche y miel. Era una tierra fértil, una tierra buena, dice, para vivir. Ya les había dicho, pero aún así les dijo, manda 2 espías que inspeccionen la tierra. Fueron, la inspeccionaron, y entre los 12, entre los 12 principales que iba Caleb y iba Josué. Cuando regresaron de inspeccionar la tierra, ¿cuál fue el informe que dieron? Dieron un informe donde ellos, antes de entrar a la tierra de Canaán, ellos ya se veían derrotados. Comenzaron a ver que había gigantes, comenzaron a ver que era una tierra con ciudades fortificadas, ciudades difíciles de poder tomar. Y dice, y ya estaban, también vimos ahí a los hijos de Anac. Y ellos nos veían como unos ¿qué? Como langostas. Y nosotros nos sentíamos langostas. Cuando vinieron y dieron el informe, el pueblo comenzó a llorar. Y comenzaron a reclamarle a Moisés. Y le empezaron a decir, ¿por qué nos sacaste de esa tierra cuando Dios les dijo, yo les voy a dar una tierra por heredad? ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Qué tenían que hacer? Recibir la tierra que Dios les había dado por heredad. Pero simplemente tenían un sentimiento negativo hacia lo que Dios había dicho. Solamente 2 varones dieron un informe diferente, que fue Caleb y Josué, y ellos dijeron, no, nuestro Dios nos puede dar esa tierra. Nuestro Dios es más grande que todas esas ciudades, nuestro Dios es más grande que todos aquellos que vimos allá. Dios nos dará la victoria. ¿Y qué dijeron ellos? No. Y Dios dijo, solamente esta generación no entrará a esa tierra, sino solamente Caleb y Josué, porque ellos tuvieron la confianza y la seguridad de lo que yo era. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros no buscamos y conocemos a Dios, conocemos a Cristo, nosotros no vamos a poder tomar lo que Dios te dijo que podías tomar. No vas a hacer lo que Dios te dijo que tú podías hacer. Cuando Rahab, 40 años en el desierto, donde Dios de día les daba una nube, había una nube que guardaba del sol a Israel, y de noche había una columna de fuego. Eso, cada que lo escucho, cada que lo leo, a mí me impresiona poder ver cómo las naciones de alrededor podían ver que Dios estaba allí a través de la columna de fuego. Honraban a Dios, veían y sabían que Dios estaba allí, a pesar de que Dios los llevó al desierto por desobedientes. No los dejó, no los desamparó allí. Dice que ni aun sus calzados se gastaron. Dios tuvo cuidado del más mínimo detalle, a pesar de que ellos seguían con una actitud de reproche y de rebeldía en contra de Dios. No queremos comer más carne. Cuando anhelaban comer carne,
Llegó un momento en que se saciaron y ya no queremos esto. Y Dios les daba del maná. Dios tuvo cuidado de ellos. Pero lo más hermoso de esto es el gesto de fe que tuvo Rahab. Rahab había escuchado de ese Dios. Ya habían entrado a Canaán, ya habían tomado algunas ciudades, pero tocaba el turno de Jericó. ¿Qué había en Jericó? Aquí es donde empieza lo hermoso. Jericó está comprobado que junto con el muro de Babilonia eran los muros más impenetrables que podía haber. La ciudad de Jericó tenía un muro impenetrable. Ningún ejército podía sitiarlos, ningún ejército podía tomar esas ciudades. Esa ciudad, porque era una ciudad que tenía el muro más fuerte que había en aquellos tiempos. ¿Y sabes qué hacía Jericó? Jericó confiaba en su muro. Era la gloria de Jericó, sus muros. Y cuando escucharon que Israel estaba ahí, ellos confiaron en su muro. Pero la única persona de Jericó que no confió en su muro, sino que pudo entender y pudo creer que Dios la podía destruir, fue Rahab. Cuando ella recibe a los espías y cuando los despide, les dice: pidan a Dios por mí y mi familia. Mientras todos los demás se burlaban, mientras todos los demás decían: este muro es más poderoso que Dios. Como dijo alguien del Titán, esto ni Dios lo puede hundir. Y acabó hundido. Ellos decían: nuestro muro es más fuerte que todo. Pero Rahab dijo: cuando vengan, pídanle a Dios que tenga misericordia de mí y de mi familia. Y esto Dios lo tomó como un acto de fe, porque creyó que Dios sí iba a destruir ese muro. Y esto honra a Dios. ¿Cuál es nuestro mayor gesto de fe que podemos tener? ¿Le has creído a Dios? Si Dios te dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice Santiago que Dios le dio fe a los pobres para que a través de la fe fueran ricos en Dios. Nos hace falta mucho, hermanos. Decimos que confiamos en Dios, pero a veces nuestras actitudes dicen lo contrario. Decimos que le creemos a Dios, pero a veces nuestros actos son diferentes. Yo siempre les he dicho y siempre se los voy a decir: si hay un libro que a mí me gustaría leer y que me llena más, y que aparte de la Biblia estoy hablando, ¿no? Es muy aparte. La Biblia es el libro de Dios. Pero muchas veces he leído muchos libros de misioneros, porque esos hombres son desafiados a creerle a Dios. Vamos a terminar. Nuevamente vamos a leer versículo 6. Alguien léalo por favor conmigo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Digámosle a Dios que queremos conocerlo mejor y movernos en torno a Él. Él obrará, hermanos. La palabra de Dios dice que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos le quieren decir hoy así a Dios? Cierren sus ojos. Señor, estamos delante de ti.